de casa. Aquí yo les voy a hablar un poco de la clasificación de las operaciones de forja. Estas se pueden clasificar mediante la temperatura de trabajo. Por ejemplo, tenemos el forjado en frío, que se da eh, una forma al material, pero en temperatura ambiente, es decir, sin calentar el material a trabajar. Por otro lado, tenemos el forjado en caliente, que aquí sí se calienta el material y se le golpea hasta darle una forma deseada. Aquí, como podemos observar, tenemos el forjado en frío y el forjado en caliente. El forjado en frío, bueno, pues se requiere más fuerza o más presión para poderle darle una cierta forma, ya que se trabaja a temperatura ambiente. Y el forjado en caliente, pues bueno, la mayoría de las operaciones se realizan en caliente y se requiere menos fuerza y se puede manejar mejor el material a trabajar. Bueno, otra diferencia de las operaciones de forja, es el grado de sus matrices o dados que restringen el flujo del metal. Por un lado tenemos el forjado de matriz de dado abierta. En bueno, la pieza de trabajo se comprime entre dos dados. Estos pueden ser planos o con alguna forma y permiten que el material fluya sin restricciones en una dirección lateral con respecto a los dos lados. Como podemos observar en la imagen, tenemos las dos matrices y la pieza de trabajo que pasa por el medio de ellas de forma lateral, por así decirlo, comprimiéndolo un poco para darle una forma deseada. Tenemos el forjado de matriz de dado cerrada. En este caso, el dado contiene una forma, o por así decirlo, una impresión que se le va a dar a la pieza de trabajo. En este caso, como podemos observar en las imágenes, las dos matrices tienen una forma que al momento de comprimir el material, este material va a adaptarse o va a acoplarse a la forma de la matriz o del dado. Un forjado de precisión, bueno, el forjado de precisión, aquí se deben emplear ciertos dados especiales para que la pieza a trabajar tenga, vaya la redundancia, mayor precisión, lo que requiere que obviamente sea un equipo de mayor capacidad en cuestión de compresión, para que pues bueno, al momento de que la pieza a trabajar tenga pues detalles finos. Por otro lado tenemos un forjado sin rebaba. Sin rebaba quiere decir que, bueno, o la rebaba, es el material excedente que se queda unido a la pieza. Entonces, bueno, un forjado sin rebaba podemos decir que al momento de que se va a trabajar una pieza, como se observa en la imagen, podemos ponerlo, por así decirlo, en un molde donde al momento de comprimir la pieza, va a adaptarse al, a la pieza sin que quede rebaba, o sea, sin que quede material unido a la pieza. Tenemos un forjado también de recalcado, que esta es una operación de deformación en el cual se trabaja a una pieza cilíndrica eh, donde aumenta su diámetro y reduce su longitud. Como ejemplo, bueno, podemos observar la imagen, incluso también podemos imaginar una varilla eh, estando verticalmente, pues bueno, parada, y al momento de comprimirla, esta pierde longitud, pero aumenta su diámetro, ya que se comprime. Y por último tenemos el forjador orbital. En este proceso ocurre por medio de un dado superior en forma de cono que presiona y gira simultáneamente la pieza de trabajo. Eh, este proceso, pues bueno, se da principalmente o se le da principalmente como formas de disco y formas cónicas. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los defectos en el forjado. En los procesos de manufactura, pues se pueden presentar diversos defectos. La forja, pues no es una excepción. Estos defectos se presentan dependiendo de factores de materiales, diseño de las piezas y técnicas de procesamiento. Algunos de estos defectos, pues solo afectan a la estética de las piezas. Sin embargo, algunos otros, pues pueden tener efectos adversos en la integridad de la estructura de las mismas. Bueno, para el caso de los materiales, pues tenemos la materia prima,
que en este caso es el acero, y estos defectos suelen generarse durante la fundición, que es el tema que se trató pues la semana pasada. Así que, bueno, en estos defectos no vamos a entrar en mucho detalle. Como podemos ver aquí, pues podemos tener algunos como son las proyecciones metálicas, las cavidades por contracción, la microporosidad, las discontinuidades y las sopladuras, entre algunos otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a defectos de forja, pues por un lado tenemos los que se desarrollan después de que se llevó a cabo el proceso del forjado. Como podemos ver, estos pueden afectar la resistencia y la calidad de la pieza pues considerablemente. Entre estos, pues encontramos los de superficie defectuosa, como puede ser la formación de vetas, las cascarillas, las fisuras e inclusive la oxidación. También tenemos el agrietado superficial, que ocurre cuando la deformación se genera demasiado rápido y la pieza está a muy alta temperatura. Algunos otros elementos que también constituyen a este agrietado, pues pueden ser la alta fricción y el enfriamiento rápido de la pieza. Ahora, en el agrietado y reventado central, pues nos referimos más que nada a una grieta interna que se desarrolla por los esfuerzos de tensión mientras está trabajando la pieza. Si los esfuerzos son muy grandes, la grieta que se forma pasará a reventarse, que es lo que se conoce pues como reventado central. Los factores que promueven pues este tipo de fallas son los siguientes tres efectos que vienen ahí mencionados, que los conocemos como impurezas o inclusiones y las cavidades o microporosidades. Como lo vimos en la diapositiva anterior, pues estos defectos suelen desarrollarse durante la fundición. Sin embargo, pueden ser corregidos en la forja mediante una deformación uniforme de la pieza. Siguiente diapositiva. Finalmente, pues existen defectos que son un poco más específicos, puesto que estos se desarrollan pues directamente en el proceso del forjado. Como podemos apreciar en la imagen de la izquierda, en el primer caso, si no existe suficiente material para llenar la cavidad de la matriz, el alma se puede torcer durante el proceso y esto puede hacer que pues la pieza desarrolle pliegues. Por otro lado, si el alma es demasiado gruesa, el exceso de material tiende a fluir sobre las partes ya formadas de la forja y desarrolla grietas internas. También, pues, el no realizar una deformación uniforme en la pieza contribuye a la formación de defectos, como podemos ver en la imagen de la derecha, donde pues es una pieza que ya posee pliegues en su superficie. Al final, pues los defectos del forjado pueden causar fallas por fatiga y otros problemas como la corrosión y el desgaste durante la vida útil del componente. Es por esto que es la importancia de conocer los defectos e inspeccionar las forjas una vez que se realizaron antes pues de ponerlas en servicio. Bueno, yo les voy a hablar sobre las máquinas para forjado. Eh, el equipo que se usa en este proceso de forjado consiste en máquinas de forja con distintas capacidades, velocidades y características de carrera. Estas máquinas se clasifican generalmente en martinetes o martillos y prensas. Como pueden ver del lado izquierdo, perdón, este es el martinete, el mismo que estuvimos trabajando en la práctica de forja. Y del lado derecho está la prensa. Ok. Los martinetes se trata de un martillo pesado que cae sobre un yunque. Estos obtienen su energía de energía potencial del ariete, que a su vez se convierte en energía cinética. También trabajan con grandes velocidades, pueden tener varios diseños y son los más versátiles y menos costosos entre los equipos de forjado. Eh, Y las prensas son máquinas las más utilizadas para el trabajo en frío y algunos en caliente, pero se consideran más para el trabajo en frío. Eh, las prensas aplican una presión gradual en lugar de impactos repentinos para realizar las operaciones de forja. Tenemos tipos de martinetes. En este caso les voy a hablar de martinete de gravedad o mejor conocido como de caída libre. Eh, Cuando se opera este martillo, la energía se obtiene de la caída libre.
tal cual suena su nombre. Su operación es muy simple. El dado superior se fija al ariete y el dado inferior al yunque. La pieza de trabajo se coloca en el dado inferior y el ariete se eleva y luego se deja caer sobre el material. Cuando el dado superior golpea la pieza, la energía de impacto ocasiona que la pieza tome la forma de la cavidad del dado inferior. Y bueno, los procesos de este martinete, los pesos, perdón, van de 180 kilogramos a 4.500 kilogramos. Y las capacidades de energía llegan hasta los 120 kilojoules. Otro tipo de martinete es el accionado por energía. En estos, la carrera del ariete hacia abajo se acelera con vapor, aire o presión hidráulica a unos 750 kilopascales. El peso del ariete varía de 225 kilogramos a 22.500 kilogramos. Y la capacidad de energía son hasta de 1.150 kilojoules. Como pueden ver en la imagen, esas son las partes que conforman al martinete por energía. Tenemos al martinete de contragolpe. Este martinete tiene dos arietes que se acercan entre sí de forma simultánea. Estos trabajan a grandes velocidades y transmiten menos vibraciones a sus cimientos. Sus capacidades llegan hasta los 1.200 kilojoules. Y por esta parte tenemos al martinete de gran potencia. Esta es una máquina de gran potencia, como suena su nombre. El ariete se acelera mediante un gas inerte a alta presión y la pieza se forja en un golpe a muy alta velocidad. Aunque hay muchos tipos de estas máquinas, hay muchos problemas relacionados con su funcionamiento y el mantenimiento. Y de hecho con consideraciones de seguridad y de fractura de los dados. Eso ha limitado bastante su uso en las empresas o plantas de forjado. Y pasamos con los tipos de prensas. Las prensas funcionan por medio de excéntricos, manivelas y juntas o articulaciones de bisagras. Su velocidad varía desde un máximo al centro de la carrera hasta cero en el término de su carrera. Esto hablando de las mecánicas. En una prensa mecánica se genera la energía mediante un volante accionado por un motor eléctrico. Un embrague acopla al volante con un eje excéntrico y una biela transforma el movimiento reciprocante en movimiento lineal alternativo. Las prensas tienen grandes capacidades de producción, son fáciles de automatizar y requieren menos habilidad de operación que otros tipos de máquinas. Eh, para estas su capacidad varía desde 2.7 meganewtons hasta 107 meganewtons. Tenemos las prensas hidráulicas. Una prensa hidráulica consiste en un marco de carga con dos a 4 columnas, pistones, cilindros, arietes y bombas hidráulicas impulsadas por motores eléctricos. Funcionan a velocidad constante y se limitan por la carga, o sea que la prensa se detiene si la carga requerida es mayor que su capacidad. Se transfiere una gran cantidad de energía a la pieza mediante una carga constante durante una carrera, cuya velocidad se puede controlar. Como el forjado en prensa hidráulica tarda más que otros tipos de máquinas para forjar, la pieza se puede enfriar con rapidez, a menos que se calienten los dados. En comparación con las prensas mecánicas, las hidráulicas son más lentas, implica mayor costo inicial, pero requieren menos mantenimiento. Las capacidades para esta prensa llegan a los 125 meganewtons para el forjado en dado abierto.
Y por último tenemos las prensas de tornillo, que estas obtienen su energía de un volante, por lo que son de energía limitada. La carga de forjado se transmite por un tornillo vertical y el ariete es para cuando se disipa la energía del volante. Las prensas de tornillos se usan con distintas operaciones de forjado con dado abierto y con dado cerrado. Se adaptan en particular para pequeñas producciones y para piezas de precisión, como por ejemplo los álabes de las turbinas. Sus capacidades van desde 1.4 meganewton hasta 280 meganewton. Tanto las prensas de tornillo como las hidráulicas operan a velocidades bajas del ariete y pueden suministrar una fuerza constante a través de la carrera. Estas máquinas son apropiadas para operaciones de forjado y otras operaciones de formado que requieren grandes carreras. Y bueno, les vamos a presentar un video. No sé si no tenga sonido. No se escucha, compañero. No se escucha nada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ok, ya se escucha. Se escucha muy viciado el profe, ¿verdad? Sí, se escucha un poquito viciado. Si lo pueden componer y si no lo pueden componer, mejor déjenlo sin sonido. Aunque es importante la explicación, ¿eh? Profesor, Si tienen problemas con el sonido, sí, es que al menos cuando lo compartimos no sé por qué no se escucha. No sé si, a ver, bueno, a ver, mi compañero puede. a ver. No, sigue sin escucharse el sonido. No, profe, tenemos problemas en eso. ¿Qué otra cosa les falta? Aparte de los videos, porque es importante que lo presenten en su exposición. Si no se puede aquí, ya se escucha. Ahora. Ya se escuchó. Ok. El acero forjado está hecho con chatarra, piezas de hierro recuperadas de demoliciones o coches viejos y con hierro que sobra de la fabricación de productos férreos. Los forjadores manipulan un imán que levanta 5 toneladas de chatarra para llenar un tanque de 25. El tanque vacía 2 cargas en un horno cuya temperatura alcanza los 1650 grados Celsius. Se llama horno de arco eléctrico porque genera calor gracias a una corriente eléctrica que fluye por un arco de electrodos. Existen unas 20 clases y 100 subclases de acero. Se crean añadiendo metales o elementos químicos no metálicos como el aluminio, el níquel, el cromo, el vanadio, el manganeso, el carbón y el molibdeno. También se añade fluorina para la fusión de metales, algunos con forma de bloques o lingotes. Se funden durante 3 horas y media. Se analiza y se ajusta la composición para lograr niveles bajos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. La clave de la alta calidad. Se vierte en una cuchara de 45 toneladas forrada con material ignífugo. Se añade aluminio y cal para contrarrestar la oxidación provocada por la exposición al aire. Se funde un lingote, un bloque de acero que moldearán en la forja. El metal fundido se cuela por el fondo hasta un molde. La colada por sifón permite que el vertido sea más sencillo, ya que el líquido que desciende fluye sin desperdiciarse. Esta forja puede fundir lingotes de 42 toneladas. Tras varias horas, los lingotes se solidifican y se gira el molde para extraerlos.
12 horas después, se calienta el lingote a 1200 grados Celsius para reblandecerlo y poder martillarlo. Para hacer forjas grandes, se usan unas prensas de forja. En su interior contiene un molde, o 2 moldes, según la técnica utilizada. La prensa ejerce una presión de miles de toneladas que oprime los lingotes contra el molde. El acero se oxida por la exposición al aire. Se usa agua a presión para eliminar el óxido. Un lingote pasa por un molde varias veces o por varios moldes en un orden determinado. Cada prensada lo acerca más a la forma final. El metal se compone de cristales microscópicos. Al prensarlos, se doblan desestabilizando la estructura del metal. Pero al recalentarlo, se crean nuevos cristales que sustituyen los deformados. Esto estabiliza la estructura y, como los nuevos son más pequeños, el metal es más duro que antes. Por ello, las forjas requieren tratamientos de calor en un horno de recocido. Se calienta 1 o 2 días según la clase de acero. Se sumergen en un baño de agua y químicos durante 5 horas. Esto lo fortalece aún más. Por último, se monta la forja de acero en tornos y fresadoras. Se eliminan todos los restos de óxido que quedan. Unas máquinas de precisión forjan el encargo del cliente, normalmente piezas como rotores y ejes. Muchas fábricas prefieren comprar forjas con forma de barras y moldear ellos mismos. ¿Van a presentar otro video? ¿No se escucha nada? Sí, profesor, ya sería todo. Ok. Ah, ya. ¿Es todo lo que van a presentar? Sí, profe. Bueno, pues sí. Sí les faltó un poquito de material, pero el video que lograron presentar, pues es un material bueno. Lo que les recomiendo es que almacenen todos sus videos, hagan un chat que le llamen exposiciones. En ese chat meten la exposición y metan los trípticos, de tal forma que ahí pueden ustedes consultar cualquier video de estas exposiciones, claro. Y para sus demás materias, pues supuestamente han de estar haciendo lo mismo. No sé, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. No, profe. Bueno, pues entonces, creo que ahora sí nos sobró un poquito de tiempo. Pues ahora sí les doy las gracias por la presentación, por su atención, y nos vemos el próximo martes con la clase teórica. Y yo espero que el siguiente equipo, que por cierto no tengo a la mano la lista, ¿a quién le toca la siguiente exposición? ¿Me dicen, por favor? Bueno, si no está presente los que les toca, busco y se los mando en el chat.
Es el Nos toca a nosotros, profesor. Es doblado. doblado. Ok. Bueno, pues entonces, no sé si ya lo tengan preparado o lo están preparando. Bueno, pues gracias y a desayunar. Buenos días. Nos despedimos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego.